acá lo que vamos a ver va a ser ahorita vamos a empezar con el tema. Se fijan, el tema que vamos a ver hoy va a ser el tema de la bisectriz. Se fijan, acá ahorita les explico qué es el tema de la bisectriz. Vamos a recordar qué es esto, una bisectriz. Definición. Definición. Se fijan acá una bisectriz. Perdón. Una bisectriz es una recta que parte del vértice del ángulo de un ángulo, mejor del ángulo, pues no sé qué ángulo, de un ángulo, tal que a ese ángulo lo divide en dos partes iguales. Dos partes iguales. Digamos que eso va a ser la definición de una bisectriz. Es una recta que parte por el vértice, el vértice de un ángulo, tal que ese ángulo lo va a dividir ¿qué? En dos partes iguales o lo va a dividir en la mitad. Digamos que eso va a ser la definición de una bisectriz. Si fijan, acá tenemos esto. La bisectriz puede ser interna o puede ser externa. Si fijan acá la interna, está dentro del ángulo, formado. La externa se forma con un lado del ángulo y la prolongación del otro. El otro lado. Digamos así, vamos a conocerlo como si fuese digamos aquí digamos eso es lo que se conoce en la bisectriz. Si fijan acá, pues vamos a regresar aquí a la figura para ver esto. Voy a exponer esto. Vamos a ver esto. Si fijan acá, lo que tenemos es que tengo este ángulo. Que si estoy en línea o ya me fui. Espérenme, ahorita voy a ver. Ahora sí no tengo a mis compas que me estén apoyando. Si fijan acá tenemos este ángulo. Digamos que tenemos este y tenemos este. ¿Está bien? Entonces, fijan acá lo que voy a hacer, digamos que voy a trazar esto. Voy a trazar ese segmento. Ahorita le ponemos nombre. Digamos que tengo paz. Tengo este. Bueno, ahí está bien. Voy a borrar este punto que no quiero borrar. Ok. Si fijan acá tenemos el ángulo. Si quieren aquí voy a poner la etiqueta. Sea el ángulo. Cuas. Sea el ángulo. Si fijan acá vamos a ponerle letras. ¿Qué letra le ponemos a este ángulo? ¿Qué letras? ¿Letras? Hola. ¿Sí hay alguien? ¿Sí tengo voz? Sí. Hola. Hola. ¿Qué letra le ponemos? Hola. Beta. ¿Tengo señal? Beta. Bueno, el ángulo sería en este caso sería beta, ¿no? Bueno, sea bueno, entonces voy a poner OK. Entonces, fijan acá, va a ser ¿qué? Va a ser beta. Bueno, no quiero poner beta. Creo que es así, beta. Ahí está, eso. Digamos que tenemos sería beta, ¿está bien? Digamos que es mi ángulo beta, ¿está bien? Entonces, fijan acá lo que tenemos va a ser esto. Eso lo voy a dejar acá arriba, porque aquí lo que quería hacer es los vértices. Claro. Pero no me dieron los vértices, quieren trabajar con ángulos. OK, ahí está. Si fijan acá lo que tenemos va a ser esto. Si fijan acá lo que vamos a hacer, digamos, en este caso, bueno, como estamos trabajando en GeoGebra, pues aquí te lo saca directamente. Digamos aquí directamente lo que hace es que si fijan acá lo que hace sería esto. Nada más aplicamos un comando y nos saca la bisectriz. Que se fijan acá la bisectriz lo que hace va a ser esto. Tengo que pintar el ángulo, y pongo este vértice. Si fijan acá, este ángulo que tengo aquí, voy a poner un punto para acá.
Si fijan acá tengo este punto. Si fijan acá, si quieren le ponemos un nombre. ¿Qué nombre le ponemos? El que ustedes quieran. ¿Qué letra le ponemos? Material de Derón. ¿Qué letra? Sí. No sé. Ángulo C. Ángulo C. Ahí está. Ángulo C. ¿Ya saben? Digamos que tenemos este. Fijan acá tenemos este. Y aquí también voy a poner una etiqueta. Si fijan acá lo que tenemos es esto. Si quieren le podemos poner igual a C. Si fijan acá tenemos el ángulo C. Y si fijan acá lo que tenemos va a ser esto. Una cosa que podemos decir es que si fijan acá podemos poner esta etiqueta. Ángulo beta es igual a ¿qué? Si fijan acá va a ser igual a 2 veces. ¿Va a ser qué? El ángulo C. ¿Está bien? Digamos que eso es lo que tenemos acá. Digamos que esto lo podemos hacer aquí. ¿Está bien? Si fijan acá, esta bisectriz, ¿cuánto con esto? Esta bisectriz es que es interna. Si fijan acá, esta bisectriz va a ser interna. Si fijan acá, tenemos esto. Si fijan acá, lo que tenemos que hacer es sacar la externa. ¿Cómo sacamos la externa? Si fijan acá, se puede hacer de dos formas. Si fijan acá, tengo este lado. Si quieren este lado, vamos a ponerle aquí la etiqueta que me tiene. Que se va a poner lo que esté la etiqueta. Que sería este F. Voy a poner la etiqueta acá. Que se fijan acá, ¿va a ser qué? Va a ser G. Si fijan acá, lo que vamos a hacer en este caso es que voy a tomar una prolongación de un lado. Si fijan acá, no importa qué lado tome. Si fijan acá, vamos a hacer la prolongación de este lado. Si fijan acá, va a ser, digamos que voy a tomar una semirrecta que vaya de aquí para acá. Igual, si fijan acá, voy a tomar un punto aquí en la recta. En este caso, push. No, voy a poner un punto en la recta, en el objeto. Punto en el objeto, que sería este. Y se fijan acá, lo que voy a hacer es sacar voy a sacar el ángulo que se forma acá. Se fijan acá, lo que vamos a sacar, ahorita voy a sacar los lados. Se fijan acá, va a ser ¿qué? La bisectriz de este. Va a ser de este punto y de este punto. Y se fijan acá, aquí es lo que tengo sería esto. Voy a poner de otro color, voy a poner propiedades de otro color en esta línea que nosotros acabamos de sacar. Voy a ponerle que fuese este verde. Y que fuese 10. Si fijan acá tenemos aquí sería esta bisectriz externa. Si fijan acá lo que tenemos va a ser esto. Voy a poner, si fijan acá tenemos este y tenemos este. Si fijan acá el ángulo externo va a ser este. Si quieren aquí lo vamos a pintar. Voy a pintar el ángulo para que vean quién sería el ángulo externo. Que va a ser este. Va a ser este. Va a ser este. Y va a ser este. Si fijan acá, pues este lo voy a poner otro color. Propiedades del objeto. Si quieren lo voy a poner que fuese ¿qué? Que fuese este morado. Y digamos que fuese de esta forma. Relleno estándar. No, le voy a poner que sea relleno damero. Si fijan acá tenemos esto. Si fijan acá, aquí lo que estoy haciendo es que estoy partiendo esto. Si fijan acá, pues aquí lo que hice fue tomar ¿qué? Fue tomar la prolongación, digamos, de este segmento, que fue el segmento F. Pero alguien me puede decir, ¿sabes qué? Pues, ¿qué pasa si yo he tomado ese segmento G? Pues no pasa nada. Si fijan acá, lo que tenemos va a ser esto. Voy a trazar digamos, voy a trazar la semirrecta que vaya de aquí para acá. Igual, tomo un punto en el objeto. Digamos que tenemos esto. Y otra vez lo que voy a hacer es sacar la bisectriz de esto. Si fijan acá, la bisectriz va a ser ¿qué? Va a ser este punto y este punto. Si fijan acá lo que sucede, pues aquí estas dos van a ser iguales. Si fijan acá, una cosa que tenemos que ver va a ser una cosa. Si fijan acá, este ángulo y este ángulo tienen que ser iguales porque son opuestos al vértice. Igual, este ángulo y este ángulo tienen que ser opuestos al vértice. Y otra cosa que tenemos que ver, ¿qué pasa con si fijan acá, esto sería la bisectriz exterior. Va a ser la bisectriz exterior.
Y se fijan acá, lo que vamos a ver sería esto. Se fijan acá el ángulo que forman, vamos a poner esto. Una cosa que tenemos que ver más adelante. El ángulo que forma la bisectriz interna y externa es que es de 90 grados. Eso es lo que tenemos, eso lo tenemos que probar. Si fijan acá tenemos eso, ya tenemos eso. Si fijan acá tenemos que sería una bisectriz exterior y una bisectriz interna, van a formar un ángulo de 90. Si fijan acá lo que hemos hecho aquí, nada más es hacer estos dibujos. Ok, vamos a regresar al escrito, ¿está bien? Ahora sí, vamos a poner a nuestro teorema. Este teorema se le conoce como el teorema de la bisectriz. Teorema de la bisectriz, dejen entrar. No, ahí está. Son 12. Ya está muy poca la gente. El teorema de la bisectriz. ¿Qué es ese teorema de la bisectriz? Va a ser esto. Se fijan acá la bisectriz del ángulo. La bisectriz de un ángulo. De un triángulo. De un triángulo, se fijan acá, pues vamos a ponerle nombre. ¿Qué letra le ponemos? Perdón. ¿Qué letra le ponemos al triángulo? ¿Puede ser el que sea? Sí. ¿Qué sea? Pues JFD. JFD. ¿Están de acuerdo? Pues se fijan acá la bisectriz de un ángulo, del triángulo JFD, ¿qué creen que hace? Va a dividir al lado opuesto. Permítanme, que ya están llegando. Nayeli, ya está. Ajá. Puede ser cualquiera, sí. Divide al lado opuesto en dos segmentos. En dos segmentos cuya razón va a ser igual. Va a ser igual a la misma. A la misma que la de sus lados restantes. ¿Sí saben? ¿Qué quiere decir esto? Se fijan acá lo que tenemos, otra vez regresamos acá. Si quieren, no sé si utilizamos si quieren utilizamos este triángulo o vamos a utilizar otro, vamos a utilizar otro. Para que vean que sí lo cumple. Ahí está. Se me va la vista algebraica. Voy a quitar la vista, los ejes cartesianos, la cuadrícula. Voy a dibujar mi triángulo, que va para acá y va para acá. ¿Está bien? Se fijan acá, pues nosotros pusimos un triángulo que fue el JFD. Vamos a ponerle este nombre. Si quieren, aquí vamos a empezar con con alguno de estos vértices. Digamos, ¿qué vértice tomo? Puede ser que pinte, puede ser o puede ser este. ¿Con cuál empezamos? El que ustedes quieran, ¿eh? Acuérdense que no importa el orden. No importa el vértice que tomamos, vamos a que respetar el orden del triángulo. ¿Ustedes saben? ¿Cuál les gustaría? ¿En cuál empezamos? No. ¿Con cuál empezamos? Pues puede ser el que ya tiene señalado, ¿no? Aquí. El del... Entonces, este es ¿cómo se llama? J, ¿verdad? Este sería J. Después, ¿quién seguía? Que ni me acuerdo, perdón. Sí. Escribe F. F. Punto. Y aquí está la D. Y D. ¿Sale? Ya tenemos esto. ¿Se fijan acá? Digamos que tengo ese triángulo. Vamos a pintarlo. Cuas. Borrar. Ahí está. Y para oquelar.
Borrar. Se fijan, acá tengo mi triangulito, ¿está bien? Se fijan, acá tengo el triángulo, se fijan, acá puedo hacer para los tres vértices, sacarle la bisectriz, ¿saben? Si quieren, ahorita nada más dibujamos una, se fijan, acá dibujamos una interna y una externa, ¿está bien? Aunque se puede hacer para las demás, ¿está bien? Si fijan acá, ¿qué ángulo saco la bisectriz? Puede ser el FDJ, el DJF o el JFD, elijan el que quieran. ¿Cuál tomamos? El JD. JD. JDF. ¿Está bien? Digamos que tenemos esto. Si fijan, acá va a ser digamos, va a ser nuestro vértice. Vamos a trabajar la bisectriz. Que sería paz, paz y paz. Si fijan, acá ya tengo este punto. Tenemos este punto, esto le ponemos un nombre. Aquí tenemos ¿cómo llamamos este punto? M. ¿Cómo les gustaría llamarlo? M. M. Okay. Ya tenemos M. ¿Sí saben? ¿M o P? Es que ya no es que no se oyó bien, perdón. ¿Qué le ponemos? M. M. ¿Sí Okay. se escuchó? Ya tenemos M. Entonces, fijan acá, sí tenemos M. Si fijan acá ya tenemos esto, entonces si fijan acá lo que vamos a ver, si fijan acá lo que vamos a hacer, digamos que tenemos esto, si fijan acá voy a regresar a esto, va a ser los lados restantes, si fijan acá vamos a hacer esto. Vamos a poner inciso A para la bisectriz interna. Se tiene que el punto M es la intersección de la bisectriz del ángulo. Se fijan acá qué ángulo fue, es que no me acuerdo. Perdón, es que nunca me fijo esto. Va a ser FDJ. Va a ser FDJ, ¿estás de acuerdo? Y el lado, se fijan acá el lado, ¿quién sería? Se fijan acá tiene que ser el de J, ¿no? Va a ser perdón, creo que se lo puse mal, déjame ver. Ah, no, espérenme, creo que puse mal el ángulo, ¿están de acuerdo? No, sí está bien. FDJ, ¿ok? ¿Y el lado va a ser quién? ¿El lado qué? El lado FJ, ¿están de acuerdo? Digamos que tenemos esto, ¿sale? Tenemos esto, ya tenemos esto. Ok, ya tenemos esto. Entonces lo que tenemos que ver se cumple esto. Ya se cumple, se fijan, acá va a ser esto. Va a ser FM entre FJ. FM, perdón, aquí lo puse mal. FM, está mal esto en vez de F va a ser ¿qué? Va a ser MJ. Esto va a ser igual. ¿A qué creen? Bueno. Oh. Va a ser igual a esta razón. Se fijan acá va a ser la razón de los lados opuestos. Se fijan acá los lados opuestos, digamos aquí no vamos a tomar serie quién. Va a ser, si fijan acá siempre vamos a empezar el sentido contrario a las manecillas del reloj. Si fijan acá va a ser ¿qué? Va a ser DJ entre, si quieren aquí sería ¿qué? DF. Pero si fijan acá para evitar por ejemplo, problemas con el signo, le vamos a poner ¿qué? Valor absoluto, ¿sí está bien? Si fijan acá va a ser igual a, si fijan acá ¿qué era? Déjenme ver, es esto sería FT, ¿están de acuerdo? DF, bueno, acá me chido. FD entre, si fijan acá va a ser DJ. Pero si fijan, acuérdense que esta cosa tiene que ser ¿qué? Tiene que estar entre valor absoluto. Porque aquí lo que estamos sacando como es positiva, no nos vamos a fijar mucho en qué. No nos vamos a fijar mucho, digamos, en qué sentido estamos tomando la medida de este lado. ¿Están de acuerdo? Voy a poner entre el valor absoluto de esto. Y abajo sería ¿qué? Va a ser el valor absoluto de esto. ¿Está bien? Ya tenemos esto, ya tenemos esto. Ok. Ya tenemos esto, ya tenemos esto. Ok. Ya está esto. Y así vamos a hacer la prueba.
Vamos a hacer esto, la prueba. Se fijan acá, tenemos esto. Se fijan acá, ya tenemos, digamos, ya tenemos este triangulito. Y ahorita hacemos para el, vamos a ver si hoy nos va a dar tiempo para hacer la interna. El lunes o este lunes hacemos la externa, si nos da tiempo, ¿está bien? ¿Sale? Ya tenemos esto, ya tenemos esto. Se fijan acá, tenemos que ser JM entre JF, es lo que tenemos que demostrar. Se fijan acá, lo que vamos a hacer es que lo que vamos a hacer es esto. Ya que tengo esto, ya que lo que tengo, si fijan acá, tenemos esto. Voy a dibujar, en este caso, vamos a dibujar una altura. Vamos a dibujar la altura. Digamos, aquí va a ser ¿qué? Vamos a dibujar la altura. Vamos a dibujar una altura. Ok, la prueba. Entonces, fijan acá, tenemos esto. Entonces, si fijan acá, ya tenemos esto, ya está, ya está, ya está. Entonces, vamos a dibujar. La altura desde C al triángulo ¿qué? Desde C. Estoy loco. Desde C. Desde D. El triángulo es. El triángulo, El triángulo este, se fijan acá, ¿qué triángulo va a ser? Va a ser este, el que tenemos, FDJ. ¿Está bien? Vamos a trazar esta altura. Entonces, se fijan acá, si trazo esta altura, vamos a regresar aquí. Si fijan acá, voy a trazar la altura. Si fijan acá, voy a trazar una recta perpendicular. Y vamos a, lo voy a borrar también. Va a ser de este contra quién? Contra este lado. ¿Está bien? Ya tenemos esto. Si fijan acá, voy a mover tantito el vértice para que no se pegue mucho. Ahí está. ¿Sí saben? Si fijan acá, voy a tomar voy a tomar el punto de intersección. Y este. Ok. Voy a ocultar esta línea, porque nada más lo que quiero hacer es ¿qué? Nada más quiero digamos, el segmento que representa la altura. Voy a borrar esto y voy a dibujar este segmento. Si quieren este segmento, push, ahí está. Lo voy a poner que fuese, vamos a ponerle propiedades de objeto, que sea más grueso. Voy a ponerle que sea no sé. Voy a poner que sea este azul, que sea una línea muy gruesa, que sea esta. Ya tenemos esto. Ok, ya tenemos esto. Y vamos a poner un punto. Bueno, así está bien. Si fijan acá, pues le llamamos, si quieren este segmento, le vamos a poner un nombre. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué les gustaría poner? Si quieren aquí le ponemos un H, H1, H2, H3. ¿Qué le ponemos para que represente una altura? ¿Sí saben? O le podemos dejarla acá. ¿Qué les gustaría dejarlo? ¿Qué le ponemos? H1. 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 ¿Sí? Ya tenemos esto, ya tenemos esto. Ok. Ya tenemos esto. Si fijan acá, tenemos esto. Vamos a dibujar la altura desde del oeste y la llamamos. Y la llamamos H1. ¿Está bien? Ya tenemos esto, se dice H1. ¿Está bien? Si fijan acá tenemos esto, vamos a ver esto. Observemos que vamos a observar. Que la altura H1 es también para quién. ¿Para qué triángulos, digamos, H1 sirve en este caso? Si fijan acá, ¿qué pasa si tenemos el triángulo DJM? ¿Cuál sería su altura? ¿Cuál sería su altura? Va a ser, digamos, va a ser la misma. Si fijan acá tenemos esto. H1 es para los triángulos. Si fijan acá va a ser esto. ¿No? Va a ser DJM. DJM, ¿están de acuerdo? Y también para este. O el otro. El triángulo,
DMF. DMF. ¿Ya saben? Digamos que tenemos esto, ¿sale? Ya tenemos esto, ya tenemos esto. Ok, ya están estos, ¿sale? Ya está ya está ya tenemos esto. Ok, ¿qué más tenemos aquí? Bien, bien. Si fijan acá tenemos esto, otra cosa que me faltó poner aquí antes. Este también tenemos. Bueno, se tiene mejor. Se tiene que, vamos a ver qué. El ángulo es igual aquí al ángulo. Vamos a regresar a nuestra figura. Si fijan acá, nosotros tenemos que DM es una bisectriz. Entonces, fijan acá los ángulos que van a ser iguales, van a ser ¿qué? Van a ser, digamos, el JDM, JDM, y el otro ángulo que va a ser igual va a ser ¿qué? Va a ser este M, D, y el otro vértice. El otro vértice es, ¿cómo se llamaba? F. Es este F, ¿está bien? Ay, lo puse mal. Bueno, sí está bien esto. Sí, esto está mal, espera, porque estoy viendo esto. Este es JM, y sería MF. Ya teníamos esto. Esto se cumple esto, y a ver si está bien esto. Bueno, sí está bien, pero bueno, no voy a poner esto, lo voy a corregir. El de F va para abajo. Aquí sería DJ, DF. DF, ¿sí saben? Se tiene que esto por construcción. Por construcción de bisectriz, ¿están de acuerdo? Ya tenemos esto, ya tenemos esto. Ok, ya está este, ya está este. Ok, ya tenemos estos ángulos, ya tenemos estos. Y ya tenemos esto. Ok, tenemos esto, ya tenemos esto. Y ya está. Ok, ya tenemos estos ángulos por construcción de bisectriz. Ok. Ok, ya tenemos esto. Ok, ya tenemos esto, ya tenemos esto. Ok. Vamos a ver esto. Ya tengo este, ya tengo este. Ok, lo que vamos a hacer en este caso, se fijan acá, voy a trabajar con estos triángulos. Se fijan acá, voy a trabajar con el triángulo DJM y el MJF. Se fijan acá, lo que vamos a hacer va a ser esto. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos esto. Este se va a trazar. Vamos a trazar. Vamos a trazar las alturas de los triángulos. Pero los triángulos estos, de los triángulos, digamos el triángulo, déjeme ver qué triángulo es. Voy a hacer esto mejor. Voy a dejar esto pequeño para no estar moviéndome. Ahí está. Este no. Sí se ven las dos, sí se ve el escrito, ¿verdad? Se fijan, pero no se ve lo que yo quiero. Bueno, voy a mover esto. Ahí está. Yo no quiero mejor mover la figura. Ok, si fijan acá vamos a trazar, digamos, las alturas. Si fijan acá voy a trazar las alturas. ¿De qué triángulos? Si fijan acá va a ser de DJM y del triángulo este. Ay, no quiere salir. Ahora sí es que es viernes. Del triángulo DMF. Digamos que tenemos esto, tenemos esto. Ok, ya tenemos esto, ya tenemos esto. En los vértices. ¿Qué vértices quiero? Por ejemplo, si fijan acá va a ser en J y en F. ¿Saben? Paz. Si fijan acá vamos a trazar esto. Si fijan acá voy a trazar la perpendicular. Vamos a trazar la perpendicular, digamos este caso, de este y contra este. ¿Sí saben? Ahí está esto. Si fijan acá tenemos este punto. Si quieren aquí nada más voy a sacar la intersección. Bueno, sí, voy a sacar la intersección. De ET y de ET. ¿Sí saben? Vamos a borrar esto. No lo quiero ahorita. Y voy a trazar esta altura. Que se fijan acá va a ser esta. Si quieren igual, esto le voy a poner otro color.
O le ponemos el mismo, voy a poner un que fuese 10 para que se vea. Color, pues que sea que sea este verde. El nombre, pues le voy a poner, en vez de que le ponga L, le voy a poner H, ¿qué? H2 o H3. H2. Chavos. Estoy en la clase de reciente del programa de Dora, de Exploradora. ¿Sale? Ahí está. Bien, entonces. Aquí está, y esta se llama H2. Renombrar H2, 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 H2. Ok, ya tenemos este, ya tenemos este. Entonces lo que voy a hacer, igual lo que vamos a hacer es esto. Voy a tomar esta línea, usted voy a trazar esta en la perpendicular de este punto, paz, a esta línea. Paz. Ahí está. Quedó fuera. Pero no me importa mucho. Ahí está. Voy a borrar esto. Borra, borra, borra. Objeto visible. Y vamos a hacer esto. Ya tenemos este, ya tenemos este. Y voy a hacer esto. Segmento. Ok. Es que volver a hacer todas estas figuritas. Ya está esto. Y tenemos esto. Este se llama. Vamos a ponerle H2. H2, que no, H2 ya está. Un H3. Ok. Color que sea este. Estilo 10. Ahí está. Ya tenemos esto, ya tenemos esto. Ok, ya tenemos este y este se llama H3. H3, pon etiqueta. Por favor. Ahí está, ya tenemos esto, ¿sale? Entonces vamos a trazar las alturas de los vértices JF y las vamos a llamar H2, H2 y H3 respectivamente. Vamos a llamarlos estas dos y vamos a llamarlos H2, H3, respectivamente. ¿Sale? Se fijan acá ya que tenemos esto, ya tenemos esto. Ay, ¿quién sabe qué pasó? Ya tenemos esto, ya tenemos esto. Ok. Entonces, fijan acá, vamos a sacar la siguiente área. Entonces, fijan acá, vamos a trabajar. Bueno, sí, vamos a trabajar. Vamos a trabajar en el triángulo. En el triángulo este. Vamos a ponernos DJM. Pascuas. Y voy a poner triángulo. Pascuas. Ahí está. Vamos a trabajar esto, sacando las áreas. Las áreas con bases distintas. Se fijan acá, vamos a trabajar estas áreas. Se fijan acá, vamos a hacer esto. ¡Pum! Ahí está. El área que vamos a trabajar, vamos a ponerle área, triángulo. Vamos a trabajar desde, dijimos que ese es el DJM. Voy a poner aquí. Aquí lo que voy a poner va a ser la base. Se fijan acá, vamos a trabajar con la base JB. JM. ¿Se ve? Base JM. Voy a poner así para que se vea, para que se entienda. Base JM. ¿Se ve? Claro que a veces se ve. Sí se ve, ¿verdad? Si no, lo voy a ampliar un poquito. Déjeme ver, vista, un poquito. Le voy a ampliar el zoom. Le voy a dar un zoomzazo. Ancho de página, no, 100%. Ahí está. Ancho de página no se ve, no, son 100%. ¿Se saben? Se fijan, acá tenemos esta área de esta cosa que es de JM. Aquí es igual. Se fijan, acá tenemos que la base, ¿quién sería? Aquí la base va a ser ¿quién?
va a ser JM por H, ¿están de acuerdo? Por H1. Pues ya tenemos esto. Digamos que tenemos esto, ok. Está este y está este, ok. Vamos a sacar la siguiente área de ese mismo triángulo, que sería este DJM, pero la base sería, la base va a ser ¿qué? Va a ser MD. Esto es igual. No. ¿Qué va a ser esto? Se fijan acá, va a ser esto. Se fijan acá, lo que tenemos va a ser esto. Se fijan acá, ya tenemos esto. JM, ya está. Ajá. JM, H1, vientos. Ya está esto. Ok, ya está. Se fijan acá va a ser este. Se fijan acá va a ser esto. Se fijan acá va a ser DM. Bueno, MD. Por. Ok. Por H2. Por H2. Sobre 2. ¿Sale? Ya tenemos esto. Y sacamos la siguiente. Ya tenemos esto. Pero, ¿qué tenemos? Vamos a fijarnos en el triángulo DJ. Vamos a fijarnos en el DJH2 y el otro lado. Se fijan acá, tenemos que hay un triángulo rectángulo, ¿está bien? Se fijan acá, ¿qué me pueden decir? Se fijan acá, podemos ver que H2 a qué va a ser igual. Si quieren, vamos a hacer esto. Voy a fijarme en este ángulo. Se fijan acá este ángulo, bueno, voy a poner esto. Vamos a poner el seno, push, el ángulo este, y mi DJ, MDJ, es igual. ¿A quién es igual? ¿A quién creen que sea igual? ¿A quién creen que sea igual? Si fijan acá, vamos a fijarnos en DJ, digamos la magnitud de DJ, H2, el punto de intersección de la altura con D. Se fijan acá, tenemos este ángulo. Este ángulo, si lo conocemos, digamos, sabemos que JDM es la mitad, digamos, del grandote, ¿están de acuerdo? Eso es lo que sabemos. Si fijan acá, quiero sacar ese seno. ¿Cómo lo puedo sacar? Este caso va a ser igual a ¿quién? Va a ser este H2 sobre quién? Sobre la norma de esta cosa. Si fijan acá va a ser la norma de J. Pero si fijan acá va a ser el norma, ¿sí saben? Tenemos esto. O, H2 es igual a DJ en norma por el seno de quién? Este ángulo. El ángulo y mi... Bueno, si quieren así, sí. Mejor así. Mejor lo voy a poner así. JTM. ¿Sí saben? Y ángulo. Vamos a mejor así. Dejen corregir esta. Nada más voy a cambiar este intervalo, este ángulo. Ya se están yendo. MDJ. Está bien. Voy a cambiar este. J. ¿Cierto? Ya tenemos esto, tenemos esto. Ok. ¿Está bien? Ya tenemos estas áreas, ya tenemos estas áreas. Ok. Ok, vamos a hacer eso. Ok, vamos a trabajar así. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar con el triángulo. Con el triángulo. ¿Qué triángulo? Bueno, como que estoy solito. Vamos a trabajar con el triángulo. Sacando las áreas. Con las bases. Si fijan, acá va a ser las bases, ¿qué? MF. Y... ahí salió esto. Vientos. MF y MD. ¿Ya saben? Si fijan acá, pues vamos a hacer lo mismo.
va a ser la área del triángulo. Del triángulo, si quieres, vamos a terminar. Del triángulo, vamos a hacer esto. Terminar esto. DMF. Pum, pum. Base. Se fijan acá va a ser MF. ¿Está bien? Pues, creo que no. Vamos a ver cuántos hay. Ahora sí están. Sabe. Luis. Se fijan acá, el área sería esto. Se fijan acá, pues aquí le dejamos este 2. ¿Están de acuerdo? Entonces, se fijan acá tenemos esto. Se fijan acá, vamos a este. En este caso va a ser, ¿qué va a ser? La base va a ser MF. ¿Están de acuerdo? Por, ¿qué altura sería? Se fijan acá, tenemos esto, va a ser que la altura H1. ¿Ya saben? ¿Sale? Tenemos esto. Ok. Después vamos a sacar esto. El área. El área del triángulo, se me faltó. El triángulo. El triángulo MFD. Y la base. Y la base MD. MD, ¿están de acuerdo? Y esto va a ser igual, si fijan acá va a ser que MD por H, ¿qué? Por H3. Ya tenemos esto. ¿Y todo esto entre quién? Todo esto entre 2. Todo esto va a ser entre 2, ¿sí saben? Entre 2, ¿sí saben? Ya tenemos esto, ya tenemos esto. Ok, ya está esto, ya está esto. Ok. Ya tenemos esto, ya tenemos esto. Ok, pero también se tiene esto. También se tiene esto. Si fijan acá H3, si fijan acá puedo decir esto. El seno del ángulo MDF es igual por relaciones trigonométricas a que es igual al cateto opuesto, que en este caso, ¿quién sería el cateto opuesto? Cateto opuesto, ¿quién sería? Pues va a ser H3. Muy bien. Entre la hipotenusa, que en este caso va a ser ¿quién? Va a ser la magnitud de DF. ¿Está bien? Digamos que eso es lo que tenemos. O podemos decir esto. H3 es igual ¿a quién? A DF de su magnitud por el seno de quién? Del ángulo MDF. ¿Está bien? Digamos que tenemos esto. Ok, ya tenemos esto, ya tenemos esto. Se fijan acá lo que, lo que nos queda va a ser esto. Es decir, ya que tenemos estas áreas, se fijan acá lo que voy a hacer sería cambiar esto. Se fijan acá esta área. Esta área va a ser igual a MD por MD. Todo esto sobre 2. Pero esto va a ser igual por quién. Esto va a ser igual. ¿Cuánto vale H2? Pues se fijan acá, pues H2 va a ser ¿qué? Va a ser DJ. DJ dije. DJ por el seno de quién. Va a ser el ángulo este. Por el ángulo J de M. ¿Sí? Digamos que tenemos esto y ya tenemos esto. Y luego nos falta la otra área. Se fijan acá, tenemos que el área del triángulo MFD con base, con la base
MD va a ser igual. Si fijan acá va a ser esto, va a ser MD por H3 entre 2. Si esto es igual, pues si fijan acá va a ser igual a qué. Pues dejamos el MD. Si fijan acá va a ser que la tiznada MD sobre 2. Si fijan acá va a ser MD. Me lleva que no quiere trabajar. Aquí está. Ahí está. MD por, y se fijan acá, pues lo que valga hasta el seno, ¿está bien? Y ya se nos acabó la clase. Se fijan acá va a ser DF por el seno del ángulo ¿qué? Del ángulo MDF. ¿Está bien? Ya tenemos eso, ya tenemos esto. Ok, ya tenemos esto, ya tenemos esto. Y después lo que vamos a hacer va a ser esto. Si tomo, se fijan acá tenemos varias ecuaciones. Si tomo, se fijan acá lo que voy a hacer, digamos que tenemos estas ecuaciones. Se fijan acá, digamos que esta la voy a poner. Se fijan acá, esta es la ecuación 1. A ver si me deja ponerle nombre. A ver si me deja ponerle nombre, ecuación. Justificación, cambiar en línea, voy a reponer la ecuación. Ahí está. Ok. Se fijan acá, pues eso se dice que una ecuación 1. ¿Sale? Digamos que esta va a ser una ecuación 2. ¿Y quién le voy a poner la ecuación 2 primero? Bueno, la ecuación 2. Me cargan. Ecuación 2, ¿están de acuerdo? Se fijan acá, pues si quieren esto lo voy a poner como una ecuación 2 prima. Dos primas, ¿están de acuerdo? Eso sería ¿qué? Una ecuación 1, esta ecuación 3, paz. Aquí sería una ecuación 4. Una ecuación 4. Una ecuación 4 prima, ¿están de acuerdo? Cuatro prima. Ya nada más lo que hacemos, pues eso se fijan acá, pues esta es la ecuación 2, pero se fijan acá, pues le vamos a poner como la ecuación 2A, ¿no? Porque si fijan acá, pues va a ser ¿qué? Va a ser una derivación que nosotros sacamos. Ecuación 2A. Ecuación 2A. Bueno, me quedó eso. Y eso sería ¿qué? Va a ser una ecuación 4A. Y se nos acabó la clase. ¿Sale? Ecuación 4A. ¿Está bien? Entonces, fijan acá lo que vamos a hacer sería esto. Si tomo la división, bueno, la división a la razón de las ecuaciones, voy a hacer esto. De las ecuaciones vamos a poner de esta forma, digamos aquí lo que me va a convenir va a ser esto. Va a ser de las ecuaciones, se fijan acá va a ser vamos a hacer ¿qué nos convendrá hacer? Va a ser esto, se fijan acá va a ser las ecuaciones, se fijan acá va a ser, digamos, la 1, ecuación 1, sobre la ecuación ¿qué? Sobre la ecuación 2A. La pregunta sería ¿cuánto vale? Eso le tienen que responder ustedes, porque se los voy a preguntar este lunes. Después sigue la ecuación 3, entre la ecuación 4, y vamos a ver esto que es igual, ¿sale? Y con eso terminamos, ¿saben? Digamos que tenemos esto. Entonces aquí terminamos la clase, y nos vemos la próxima, ¿sale? Hasta luego. Vamos a terminar de grabar. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta luego, profe.